Bueno, damos inicio a nuestra clase del libro de la SEP. Antes de que pasara todo esto de la contingencia y de todo esto del virus, del coronavirus y todo de que no tuviéramos clase, recuerdan que estuvimos en nuestra clase principal viendo el tema de las plantas, ¿verdad? Existen diferentes tipos de plantas, ¿lo recuerdan? Existen los árboles, los arbustos y las hierbas. ¿Cuáles son las características de cada uno de ellos? Bueno, una de las características principales que tienen los árboles es que los árboles tienen un tronco grueso y que crecen a una altura alta, ¿verdad? Los árboles también tienen la característica de que pueden tener flor o pueden tener fruto, ¿verdad? Como por ejemplo el árbol o la planta de la camelina que tenemos al entrar a nuestra escuela, que fue una de las plantas que vimos en nuestro recorrido. La camelina es una planta con flor y es un árbol que crece muy alto. ¿Ah? La jacaranda también es un árbol con flor y crece muy alto. Tenemos otra planta que es el arbusto. Una característica principal del arbusto es que el arbusto tiene su tronco delgado, tiene su tronco pequeño y son plantas que no crecen muy grandes, pero tampoco están pequeñas, son de tamaño mediano y son plantas que son frondosas, son arbustos frondosos, así esponjosos, que alcanzan a cubrir y abarcar, a tapar una cierta parte, ¿verdad? Como por ejemplo la sábila. La sábila es un arbusto. Otra de las plantas son las hierbas. ¿Qué característica principal tienen las hierbas? La principal característica que tienen las hierbas es que son plantas pequeñas, plantas que no crecen muy grandes, muy altas, son plantas que son pequeñas, ¿verdad? Y que no tienen ni tronco delgado, ni tronco grueso, ¿verdad? La característica de las hierbas es que tienen tallo, no tienen tronco, ¿sí? Y recuerden que una de las hierbas es la hierbabuena, que nuestro compañerito Alfredo nos hizo favor de llevarnos cuando les pedí las plantas, ¿verdad? Y que sembramos afuera de nuestro salón. La hierbabuena es una hierba igual que la manzanilla, porque son hierbas pequeñas. ¿Cómo podemos nosotros cuidar esas plantas? Bueno, ¿cómo podemos cuidarlas? Regándolas como se debe. Hay plantas que se riegan todos los días, ¿verdad? Hay plantas que las requieren que se rieguen todos los días, como por ejemplo la hierbabuena. La hierbabuena es una planta que se debe de regar todos los días porque si no sus hojas se empiezan a poner cafés o se empiezan a secar. Hay plantas que se deben de regar cada tercer día, o sea, un día sí, un día no, un día sí, un día no. ¿Por qué? Porque si tú le pones mucha agua o le estás poniendo agua diariamente a tu planta, lo que va a pasar es que la planta se va a ahogar de tanta agua que le estás poniendo y se puede morir o se seca. Entonces, por eso es muy importante que cuando tú compres una planta, preguntes cada cuánto se le debe de poner agua a esa planta, porque varía mucho si es una planta de sol, si es una planta de sombra. Preguntar cada cierto tiempo, cada cuánto tiempo se le debe de poner su agua para que se mantenga bonita,
¿verdad? Otra cosa de cómo podemos nosotros cuidar las plantas es podándola. ¿Qué es podar? Bueno, podar es cortarle todas las hojitas secas que tiene nuestra planta o nuestra maceta, nuestro árbol, lo que vayamos nosotros a cuidar. Quitarle todas las hojas secas para que salgan hojas nuevas, para que tenga espacio para que salgan hojas nuevas. Entonces nosotros tenemos que estar podando y cortando las hojas secas de nuestra planta. Otra manera en la cual nosotros podemos cuidar nuestras plantas es poniéndole abono, ¿verdad? Todas las plantas necesitan abono, así como nosotros como personas a veces necesitamos vitaminas para crecer más fuertes, para tener nuestro cabello bonito, para tener nuestros dientes fuertes, nuestros huesos fuertes. Así también las plantas necesitan vitamina, porque nosotros como personas sí comemos frutas, comemos verduras, leche, y en todo lo que nosotros comemos pues van vitaminas, ¿verdad? Vitaminas que necesita nuestro cuerpo, pero en ocasiones, a pesar de que nosotros comemos nuestra verdura y los alimentos que nosotros consumimos, nos hace falta tomar vitaminas aparte para que nuestro cuerpo se compense de más de las vitaminas que por medio del alimento no podemos nosotros tener o nuestro cuerpo no produce. Al igual las plantas. Las plantas necesitan un abono. El abono son como las vitaminas de la planta, ¿sí? Ese abono lo venden en donde venden plantas. Tú pides el abono especial para tal planta o para lo que tú quieras que sea el abono. Venden de diferente, así como venden de muchas vitaminas, venden de muchos abonos, ¿sí? Entonces, ese abono es especial para las plantas, para que crezcan bonitas, para que no crezcan con hoyitos, ¿verdad? Para que no se caigan las hojas, ¿sí? O hay un abono también que es 100% natural y que es muy efectivo para las plantas. Las cáscaras o el del huevo, la cáscara de huevo, cuando su mamá haga huevito, el cascarón que queda, lo trituran y se lo ponen a la maceta en la tierra, y ese es calcio natural para la planta. Es calcio que le va a servir a la planta, ¿sí? Entonces ahí tienen un buen tip de un buen abono para las plantas, ¿sí? Entonces llevamos 3 maneras, ¿verdad? De cómo cuidar las plantas. La primera, regándola como es. No la riego hoy y a los 8 días o ya cuando me acordé que la tengo que regar, la riego. No. La primera, regarla como es, ya sea diario o cada tercer día, dependiendo del tipo de planta, ¿sí? Número 2, podarla, cortarle las hojas secas, ¿sí? Limpiando las hojitas. Número 3, abono, ponerle su abono, el abono que necesita, ¿verdad? Número 4, no pisarla, no cortarle las hojas, porque a veces se nos hace fácil que vamos pasando y le arrancamos una hojita, o vamos pasando y le arrancamos otra, o la pisamos a veces de adrede, y no. Recordemos que las plantas son seres vivos, ¿verdad? Entonces, las plantas las debemos de cuidar, porque las plantas nos dan oxígeno, nos producen oxígeno. Entonces, ¿de qué manera nosotros debemos de cuidar las plantas? Bueno, si nosotros vamos a poner una planta afuera de nuestra casa, en el jardín, bueno, ponerle un hilo o ponerle algo de la manera de que las personas que pasan afuera
sepan que deben de pasar con precaución, ¿verdad? Entonces procurar no pisarlas, no cortarle las hojas, ¿sí? Los árboles, no cortar los árboles, no talar los árboles, ¿verdad? Porque se están acabando los árboles, niños. Se están acabando los árboles de tantas talas que están teniendo personas inconscientes que se dedican ilegalmente a cortar los árboles para sacar la madera. Por eso es muy importante cuando yo les digo que no arranquen las hojas de las libretas, ¿verdad? Porque se nos hace muy fácil arrancar la hoja de la libreta. Ay, voy a hacer un avioncito. Y arranco la hoja de la libreta y hago el avioncito, o hago una bolita de papel, o ya me puse a dibujar. No. Recuerden que tenemos que cuidar nuestra libreta y las hojas de nuestra libreta, porque están hechas de los árboles, recuerden. Pueden hacer un avioncito, sí, pueden dibujar, claro que sí, pero con hojas recicladas, con hojas que ya usaron o que pueden volver a utilizar, ¿sí? No una hoja limpia o escribí aquí y ya me salto acá y ya escribo en la otra. No, recuerden que deben de llevar siempre un orden, ¿sí? Entonces esa es otra manera en la que nosotros podemos cuidar los árboles. No arrancando las hojas de nuestra libreta, cuidándola para que así también no tengan que arrancar tantos árboles, ¿verdad? Entonces, esa es otra manera en la cual nosotros podemos cuidar los árboles o las plantas. Otra manera, la número 5, en la que podemos cuidar nosotros las plantas. ¿Cómo? ¿Cómo podemos cuidar nosotros las plantas? Bueno, otra manera en la que nosotros podemos es no tirando basura. Recuerden que la basura no va en el suelo, no va en el pasto, no va en el jardín, no va en ninguna otra parte más que en el bote de basura. Que vamos al bosque y ¡ay! Pues voy a tirar aquí la envoltura de las galletas o la envoltura de la paleta. No. Ok, si no hay algún bote cerca en donde nosotros podamos tirar esa envoltura, guardarla en nuestra bolsa, en nuestra mochila o en nuestro pantalón, y cuando nosotros lleguemos a un lugar en donde haya un bote, tirarla. O si no, llevarnos una bolsa de plástico y ahí guardar la basura que nosotros generamos, y ya cuando estemos cerca de un bote, tirar la basura, ¿verdad? No tirar la basura en los jardines, en los parques, ¿sí? Porque se ve muy mal eso también. Aparte es una falta de educación, se ven mal a las personas que tiran la basura. Entonces, otra manera importante de cómo nosotros podemos cuidar las plantas es no tirando la basura en sus plantas, en los árboles, en la tierra. ¿Sí? Ahora, ¿qué plantas observamos nosotros de la escuela a nuestra casa y de nuestra casa a la escuela? ¿Qué es lo que nosotros observamos? ¿Qué plantas observamos? ¿Observamos arbustos? ¿Observamos plantas? ¿Observamos hierbas? ¿Qué es lo que observan ustedes? Recuerden que esto va a depender mucho de la zona en la cual nos encontramos. Si nos encontramos en una zona urbana, o sea, en la ciudad, si nos encontramos en la ciudad, vamos a encontrar un paisaje diferente a si vamos a un pueblo o si vamos a un rancho, a una zona menos poblada. Vamos a encontrar otro tipo de naturaleza diferente a una ciudad, ¿verdad? En una ciudad no vamos a encontrar tantos árboles en la calle a comparación de un pueblo, ¿sí? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de nuestra institución, ¿verdad? Al lado de nuestra institución, ¿qué tenemos?
tenemos una parcela, ¿verdad? Y esa parcela en cierta temporada del año genera maíz, ¿verdad? Está el sembrador pues sembrando las semillas para que crezca el maíz, ¿verdad? Y en cierta temporada la que produjo el maíz los cortan y los quitan para limpiar la tierra y volver a sembrar cuando es temporada, ¿verdad? Son cosas que en una ciudad no se observan. Adentro de una ciudad no podemos nosotros observar una parcela, o no podemos nosotros observar una siembra de maíz o una siembra de coliflor o una siembra de zanahoria, ¿verdad? Porque es muy difícil que se dé. Y es muy difícil porque ya hay muchas casas y hay muchos carros, hay mucho tránsito de personas, entonces es muy difícil. Entonces eso normalmente las parcelas y las siembras se ven en las afueras de la ciudad, en este caso al lado de nuestra escuela, ya es afuera de la ciudad, o en pueblos o en comunidades más pequeñas, ¿verdad? ¿Qué observamos adentro de nuestra escuela? Adentro de nuestra escuela llegamos a observar, o observamos más bien porque aún todavía están, árboles, como les comenté, hierbas y arbustos. En el camino a su casa, de la escuela a su casa, ustedes han llegado a ver algún árbol, algún arbusto, o inclusive en su casa. ¿Qué tipo de plantas tienen afuera, en el jardín o adentro de su casa? ¿Tienen árboles? ¿Tienen hierbas? ¿Tienen arbustos? ¿Tienen alguna planta con flor o una planta sin flor o con fruto? En la escuela recuerden que tenemos una planta de jitomate, ¿verdad? Un árbol de jitomate, un árbol de chile, que aunque están pequeñitos, ahorita está el árbol pequeño, pero ese árbol ya está produciendo jitomates, ya está produciendo chiles, ¿sí? ¿Ustedes qué tipo de plantas tienen? ¿Qué tipo de hierbas tienen? ¿Qué tipo de arbustos tienen? Espero que su plantita, que a cada uno les regrese, la estén cuidando, bueno, la estén cuidando como se debe, la estén regando como la estábamos regando en la escuela, ¿verdad? Algunas plantitas se quedaron en la escuela, sí, porque las plantamos y pues era imposible dárselas, ¿verdad? Pero los que tuvieron la oportunidad de llevarse su planta, espero que la estén cuidando muy bien, porque regresando, ya que pase todo esto de la temporada, todo esto de la cuarentena y del coronavirus, ya que regresamos a clases, vamos a regresar con nuestra planta. Recuerden que esa planta se va a quedar en la escuela, es para la escuela, es para la escuela y se va a quedar ahí. Entonces, la plantita la deben de estar cuidando en casa. Recuerden que es una responsabilidad que ustedes se llevaron a casa de cuidarla, de podar, acuérdense, podarla, cortarle las hojitas secas, ¿sí? Regarla y cuidarla que no se seque. Es muy importante. ¿Cuántas plantas de las que nosotros observamos en el recorrido de la escuela tienen flor? ¿Cuántas tienen flor? Vamos a recordar las plantas que nosotros observamos en la escuela y cuántas tienen flor. Tenemos la camelina, ya les vuelvo a mencionar la camelina. La camelina es parecida a la jacaranda, ¿verdad? La hoja es la misma, nada más que la diferencia en la camelina es que la hoja es un morado más claro y la jacaranda es morado oscuro, ¿verdad? Esa es la diferencia entre la jacaranda y la camelina. Tenemos esa planta con flor, que es la jacaranda, la camelina, ¿sí? Arbustos, tenemos sábila,
y otros más arbustos que están en la entrada de la escuela. ¿Sí? Árboles con fruto. Tenemos el árbol de chile, el árbol de jitomate. Hierbas. Hierbas, recuerden, hierbas son las pequeñas, las que no tienen tronco, que tienen tallo. ¿Cuáles son esas? Bueno, como la hierbabuena, la manzanilla, y plantas con tronco. ¿Cuántas plantas con tronco, o sea, árboles, vimos en la escuela? ¿Cuántas plantas con tronco observamos en el trayecto de nuestra casa a la escuela? O alrededor de nuestra casa, ¿cuántas plantas con tronco observamos? ¿Cuántas plantas con flores? Hay algunas plantas que son muy raras, que a lo mejor nunca hemos visto. Unas plantas exóticas que a lo mejor no hemos visto, ¿verdad? Y que no sabemos, incluso yo desconozco el nombre. Pero cada una de esas plantas tiene su cuidado. ¿Sí? Entonces, los invito a que cuidemos las plantas y seamos responsables de ellas. Hasta luego.